ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué te ha pasado con el móvil? Que no tienes datos, no hay quien te mensajee. No, es que tengo el iPhone 10 que por cierto no me reconoce cuando me recién levantado. 10. Sí, Vale. no el 10 y el X El no me X, reconoce cuando me levanto. Dices, no sé quién eres tú. Tienes que lavarte la cara para que te reconozca. Se me va el wifi en casa. Yo no sé si porque he puesto un wifi más potente, entonces no funciona, no sé. Ya sabes que cada avance es un retroceso. Sí, o sea que tú pierdes todos los datos 3G Claro, entonces, porque no te conecta el wifi. Claro, como no tenía wifi, pues he estado enchufado al 4G y me ha comido todos los datos. Bueno, o sea, habrá que hacer algo con esto, ¿no? Porque no, bueno, estás incomunicado entonces ahora mismo. Estoy incomunicado, sí. Esto puede ser bueno. Sí, bueno, me estoy acostumbrando, ¿eh? Oye, veo que haces como evangelización de tu dieta. A todo el mundo con el que te encuentras le explicas lo que tiene que hacer. Sí, bueno, soy experto en cómo dejar de fumar, porque dejé de fumar hace 13 años de 2 paquetes y medio a 0, sin ningún tipo de ayuda, ni nada, ni parches, ni cosas de Ni estas. un susto de por medio. Ni nada. No, nada. Y estoy aplicando un poco el mismo sistema, que es que la cabeza es la que gobierna todo. Sí. Si tú decides hacer algo, tienes que hacer. Dentro de 6 meses vamos a preguntar a todos aquellos con los que tú has hablado para ver cómo está. Bueno, vamos a pesar más que preguntar, ¿vale? Venga. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. ¿Por qué escoges al hijo del predicador? Bueno, es una canción de Pulp Fiction. Y luego acabaremos con otra música también de Tarantino, porque tiene que ver mucho con el primer tema que vamos a tocar. Desde luego que sí, podía ser sacado de una película. Ahora escuchábamos, de hecho, en el boletín informativo, en el avance, cómo Donald Trump promete algún tipo de sanción severa. A mí me hace mucha gracia que alguien prometa sanciones severas desde la Casa Blanca contra Arabia Saudí. El 2 de octubre fue el último día en el que se le vio a este hombre. Acudió al consulado de ese país en la ciudad turca de Estambul para regularizar unos documentos, pero nunca salió de allí. Sí que salieron varias personas con maletas. Seguro que ya saben que nos referimos al periodista saudí Jamal Khashoggi, cuya desaparición ha dado la vuelta al mundo. Se supone que fue descuartizado en aquella legación diplomática. La realidad supera la ficción. ¿Es verdad que esto podría ser de Pulp Fiction? ¿O? Sí, la verdad es que es increíble, porque él entra, deja un teléfono a su prometida, porque él va a buscar unos papeles para confirmar que está divorciado para poder casarse con esta mujer. Unos papeles que le hacen ir a buscar. Y en ese interregno parece ser que llega un equipo de especialistas en hacer desaparecer disidentes, y cuando él entra le detienen. Parece también que le detienen, le torturan y le matan, y parece ser que sí, que la descuartización es una de las posibilidades. La policía turca dice o las autoridades turcas dicen que hay imágenes y sobre todo audios de las torturas. Entonces ha estado especulando si fue a través de su Apple Watch que se grabó todo, entonces iba al móvil, pero parece ser que tenía uno de la serie 3 que no puede hacer eso. En el fondo lo que ocurre es que los turcos tienen pinchadas todas las embajadas, claro. Y no quieren decirlo. Entonces, los turcos y todo el mundo. Y todo el mundo. Entonces, hay audios que prueban esto. Estados Unidos y Reino Unido, pues claro, son los principales vendedores de armas a Arabia Saudí. Ganan muchísimo dinero sus empresas con estas ventas. Arabia Saudí ha tenido a Occidente cogido por, ya sabes dónde, con el petróleo y ahora con las ventas de armas. Por cierto, nosotros también vendemos armas, pero las nuestras son inteligentes. Las nuestras, cuando se disparan, se quedan suspendidas en el aire sin matar ninguna persona. Sí. Arabia Saudí está metida en la guerra de Yemen, donde mueren niños, no solo los de ese verano, sino según Save the Children, creo que eran 137 de media diaria el año pasado. Está metido pues en la expansión del wahabismo, que es de donde viven todos los grupos yihadistas que ponen atentados. O sea, no es un país, digamos, que esté en la inocencia, que de repente ha cometido una atrocidad. Al margen de su relación especial
con los derechos humanos, de la que también podemos hablar luego si quieres. Ha escrito hoy la mujer del periodista un artículo en el Washington Post. Sí, ha escrito un artículo en el Washington Post en el que explica un poco su relación con él, cómo le conoció. Este hombre es residente o era residente en Estados Unidos y colaborador del Washington Post. Y la primera reacción de Trump dijo, bueno, esto ha ocurrido en Turquía. No es mío. No es mío y además no era americano, era solo residente. Y luego la presión es muy grande, claro, porque es un grandísimo escándalo. Hay una conferencia ahora económica en Arabia Saudí que se va bajando mucha gente, medios de comunicación se bajó todos menos la Fox por ahora, y ahora está Reino Unido y Estados Unidos lo están pensando. Todo esto es una mascarada que durará unos días y luego business as usual. Exacto. Vamos a incorporar a la conversación al periodista experto en Oriente Medio, a Mikel Ayestarán, que está en Jerusalén. ¿Cómo estás, Mikel? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. A Arabia Saudí le gustan muy poco las voces críticas, ¿eh? Sí, pero en este caso lo que llama la atención, podríamos decir, es que tampoco estamos hablando de un periodista que fuera, digamos, un talibán de la causa antisaudí o que estuviera pidiendo la caída de la monarquía, una revolución en el país del Golfo, ni mucho menos, ¿no? Tenía un tono pues bastante moderado, que yo creo que eso es lo que les preocupaba realmente, y sobre todo en una persona que había estado dentro del sistema, ¿no? Hasta hace prácticamente un año era uno de los periodistas, digamos, de cabecera del propio sistema, y fue precisamente con la llegada del príncipe Mohammed bin Salman, cuando comienzan sus purgas internas y demás, cuando digamos los contactos que tenía este periodista en la cúpula empiezan a caer, cuando él también pues tiene que hacer las maletas y irse del país. Pero entonces pudo haber, no sé, alguna rencilla que no conocemos, alguna teoría. Teorías, la verdad es que yo estoy alucinado, ¿no? Desde el día 2 las cosas, cada día estamos conociendo nuevos capítulos, y lo que tenemos diariamente son filtraciones anónimas que se realizan a la prensa por parte de los servicios turcos y de los servicios estadounidenses, y todas las hipótesis apuntan a que realmente pues lo han asesinado, ¿no? Pero se ha producido o se está produciendo día a día también un pulso muy muy curioso en las redes, ¿no? Por parte de todos los analistas y los medios pues partidarios a Riad, que dicen que todo es un complot. Por supuesto, Oriente Medio es el mundo de los complots, es un complot montado contra Riad, orquestado por Turquía y por Qatar, y niegan una y otra vez, ¿no? Tienen que esa teoría de que salió de la embajada, pero que realmente pues en ese momento pues no funcionaban las cámaras de seguridad. Es que es realmente alucinante, de verdad. Uno de los problemas que tiene Occidente a lidiar con Arabia Saudí es que el enemigo de Arabia Saudí es Irán, que representa mucho mejor nuestros intereses en realidad, que ha sido clave junto con los otros grupos iraníes como Hezbollah en la derrota del ISIS, casi completa todavía, no completa, en Siria y en Irak. Y entonces lo que decías de Turquía y Qatar, que juegan más en la línea saudí, en cambio Israel juega más Qatar y Turquía en la línea iraní, y esa Arabia Saudí los árabes saudí con Israel y Estados Unidos. Sí, pero yo creo que realmente este es un caso que va a ser un punto de inflexión, ¿no? O espero que lo sea, pero sí que se nota, sobre todo en las redes sociales, pues que hay, lógicamente, mucho miedo, ¿no? Hay un silencio pues que habla a gritos, y contactando pues estos últimos días pues con colegas, sobre todo saudíes, gente que ha estado trabajando con Jamal Khashoggi durante más de 10 años, la gente está muy asustada, muy asustada. ¿Cómo no va a estarlo, no? Y sobre todo también hay un sector muy importante de analistas, pensadores árabes que están en la diáspora, la mayoría en Estados Unidos, muchos de ellos egipcios también, un país que sobre el papel pues es un país aliado de Arabia Saudí. Quizás son los que más están hablando, ¿no? Estos días, los que están diciendo cosas más fuertes, pero la sensación general en este primer momento es una sensación de shock, ¿no? Está la comunidad en estado de shock, digamos todos los colegas de este periodista desaparecido, los que podían estar, digamos los que pueden ser un target, ¿no? de este tipo de acciones, están realmente ahora mismo a cubierto, como diciendo, si esto es verdad, pues que puede ser lo siguiente. Hombre, ya pueden divorciarse si quieren, pero ninguno va a pisar una embajada bien certificado, eso podemos asegurarlo. Oye, desde que Riad selló con Washington una relación estratégica en el 45, bueno, pues los jeques árabes son como inviolables. Déjame recordar que después del 11S
retirarse en las 48 horas posteriores, cuando el espacio aéreo estaba, sólidamente cerrado sobre Estados Unidos. Solamente se permitió volar a un avión, que era un avión fletado por la Embajada de Arabia Saudí en Washington. Cuando casi todos los pilotos eran de origen saudí. Y de hecho, cuando la mitad de los pasajeros se apellidaban Bin Laden, hay que decir, ¿no? Porque eran parte de la familia. ¿Por qué esta relación, Miquel? Bueno, esta relación yo creo que la definió perfectamente Trump en la entrevista en la última entrevista, creo que fue ayer, hace 24 horas, ¿no? Que ofreció a la CNBC, en la cual pues dijo que en el caso, por ejemplo, de este periodista desaparecido, si realmente se comprueba que ha sido un asesinato, un crimen de Estado, pues se van a aplicar medidas muy severas, pero que no afecten a los puestos de trabajo. Esta coletilla es fundamental, y es lo que decía antes, lo que estabais comentando antes también del mercado armamentístico, y es digamos, pues el gran comodín, ¿no? que tienen los saudíes, ¿no? Es que están detrás de todo lo que es la maquinaria económica mundial, y te tienen agarrado por ahí, ¿no? Con lo cual parece que tienen luz verde para hacer todo lo que quieran. En el caso del príncipe, pues el problema es que en tan poco tiempo se está pasando de rosca, está rompiendo muchas de las líneas que sí que había marcadas últimamente en la región. Como dices, podían hacer lo que querían, pero realmente tenían una especie de líneas que más o menos se respetaban, y en el caso de Bin Salman, pues esas líneas están saltando por los aires y en muy poco tiempo. Sí, además dentro el problema es que casi todos los reyes que ha habido son de Sudaris, son de la favorita del rey Saud, que se casó con 22 princesas de cada una de las tribus para crear unidad, y siempre ha funcionado bastante con el pacto, también con el asesinato, pero funciona mucho con el pacto. Y aquí con Salman se ha roto dos cosas. Bueno, en los Sudaris, y además ha roto que este es nieto, no es ni hermano, se ha saltado 2 generaciones su padre al nombrarle, con lo cual tiene muchos enemigos internos. Y dicen que se comporta como un bully en su forma de gobernar. Miquel Ayestarán, ¿cómo van las cenizas del califato? Irá por la 10ª edición, por lo menos. Sí, no, está manteniéndose en las listas, que para mí es muy muy satisfactorio, porque ahora mismo parece que hablamos del califato como algo que pasó hace muchísimos años, ¿no? Te suena todo esto, Mosul, Raqqa y tal, y dices, joder, ¿esto hace cuánto pasó? Pero pasó hace nada, ¿no? Sí, la verdad es que la gente sigue leyéndolo, y espero que no tengamos que hacer una segunda parte de Califato. Es un gran libro, Las cenizas del califato, escrito también por Miquel Ayestarán, este periodista especializado en Oriente Medio. Gracias, Miquel, un abrazo fuerte. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias, buenos días. Hasta luego. Muchos ríos y muchos mares son los que hay que cruzar. El jueves pasado, efectivos de salvamento marítimo rescataron a un total de 751 personas que viajaban a bordo de 15 pateras en aguas del Estrecho y el Mar de Alborán. Cabe recordar también que un día antes, el miércoles, Salvamento Marítimo había rescatado un total de 107 personas que fueron trasladadas a las costas de Andalucía. Drama de la inmigración es una especie de rutina, ¿eh, Ramón? Sí, que solo aparece cuando determinados políticos de la derecha de este país deciden convertir la inmigración en un problema, pero es un drama cotidiano de gente que huye de regímenes como el de Arabia Saudí, o de guerras provocadas por regímenes parecidos, o nosotros, que no somos para nada inocentes. ¿Tú crees que tenemos que revisar ese relato de la migración a medida que Vox va llenando plazas de toros, por ejemplo? No, porque yo creo que la inmigración primero es necesaria, lo ha sido necesaria siempre. Como dijimos una vez, no es un problema, la inmigración es un fenómeno, siempre se ha producido, todos venimos de África. Los animales también van buscando nuevas tierras donde se come mejor, donde se vive mejor. El problema es cómo enfocamos ese fenómeno. Y necesitamos inmigración porque necesitamos gente que se incorpore, que trabaje, que pague también impuestos, que tenga hijos y que sostengan las pensiones. Lo que ocurre es que se ha decidido convertir esto en un problema cuando las cifras, los datos no indican que sea un problema, no hay ninguna invasión inmigratoria. Los medios de comunicación, desde luego tenemos un papel muy importante en ese sentido. Nos falta seguramente informar mejor, ofrecer otras miradas, a veces construir otros discursos sobre lo que está ocurriendo, y de hecho esas propuestas fueron el germen del primer Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones, organizado por la Fundación Por Causa, que tuvo lugar hace unos días en Mérida. Y al frente, un buen amigo
amigo de este programa, que es Gonzalo Fanjul, investigador, activista contra la pobreza y cofundador de esa Fundación Por Causa. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acercarte este domingo de puente. Con la lluvia, por cierto, que ya ha empezado a llegar. ¿Qué tal fue el Congreso? Háblanos un poco de los resultados o conclusiones o algo que os rechinara entre la gente que participaba. Pues mira, yo creo que el Congreso fue un éxito. Se juntaron más de 100 profesionales del periodismo que trabajan desde perspectivas muy diferentes el tema migratorio. Muy rara vez tiene la oportunidad de juntarse en un espacio como este para compartir sus inquietudes, su experiencia, sus anhelos. Y yo creo que la primera conclusión que sacamos del encuentro fue precisamente esa, que existe una categoría del periodismo de migraciones y que cada vez exige una especialización mayor. Cada vez se hacen los asuntos más complejos. Necesitamos dar un paso atrás para entender la perspectiva amplia de por qué se mueve la gente, de cuáles son los efectos, como decía Ramón antes, es decir, de en qué medida esto es simplemente un drama humanitario como el que se está produciendo en la frontera sur o hay un fenómeno mucho más amplio que responde al mundo en el siglo XXI y cómo vamos a gestionar eso y, como decíais, cómo establecemos una narrativa de las migraciones que por lo menos se ajuste a los hechos. Yo no sé si tiene que ser positiva o negativa, pero que se ajuste a los hechos, que eso es lo que muy rara vez encontramos, ¿no? Y lo que vimos allí es algunas cosas, a mí francamente me pusieron los pelos de punta, porque hay asuntos, digamos, que están relacionados con los problemas cotidianos de cualquier otro periodista, como la precariedad, por ejemplo, que es un problema que conocéis muy bien, del que habéis hablado muchas veces, pero hay asuntos que yo diría que son muy propios de este ámbito de trabajo, por ejemplo, el acoso legal que se está produciendo a los periodistas en la frontera sur, multas de miles de euros por hacer una fotografía de una devolución en caliente en la valla de Melilla, amenazas constantes a los periodistas que están cubriendo a uno y otro lado de la frontera. Teníamos periodistas como Eileen Troa, por ejemplo, que está recorriendo el corredor centroamericano hacia Estados Unidos, que contaba cosas verdaderamente espeluznantes. Esa realidad es una realidad propia de este tipo de periodismos, ¿no? Y el otro elemento que yo creo que es fundamental es el de la desinformación. Este es un ámbito sujeto a falsedades permanentes, ¿no? Pero frente a eso, igual hay otro problema, y no lo hemos pensado antes, que es el de la sobreinformación. Y te voy a plantear algo que argumentaba el otro día un columnista de La Vanguardia. Si estamos constantemente hablando de pateras que van llegando, si hablamos hasta del último fenómeno de llegada de inmigrantes, además, peor aún, si utilizamos términos como invasión o como salto de valla y todo esto, la gente sí que puede llegar a pensar que hay un problema. Y no lo hay, es una realidad, que es la que tenemos que acostumbrarnos a esa realidad. Entonces quizá los medios deberíamos escoger qué historias contamos, ¿no? Bueno, yo creo que se magnifica la importancia del fenómeno es decir, el fenómeno de la frontera sur y lo que está ocurriendo con las pateras o lo que está es muy relevante, desde luego desde un punto de vista informativo es muy llamativo, son asuntos muy, muy sexys, digamos, de los que se habla de manera permanente, pero en realidad hay que pensar que la Unión Europea, por ejemplo, el año pasado, por cada persona que entró por mar en la frontera sur, entraron 9 personas por aeropuertos, autobuses, ese tipo de gente de la que estáis hablando, migrantes económicos, que son los que constituyen la inmensa mayoría de este fenómeno, ¿no? Cuando Pablo Casado se plantifica la frontera y miente y dice hay millones de africanos esperando para saltar, cuando Vox la semana pasada miente una vez detrás de la otra explicando que esto supone un coste para nuestra seguridad social o que no hay empleo en la Unión Europea para... Bueno, yo creo que esa es la perspectiva amplia del debate que hay que mantener en este momento, ¿no? Que va mucho más allá de la llegada de una patera en un momento determinado que hay que cubrir, ¿no? El problema es que los medios no están hablando de esa perspectiva amplia y yo creo que efectivamente se está estableciendo una narrativa de la inmigración como amenaza y como problema que no tiene nada que ver con la realidad, en mi opinión. Y después hay un problema, es que del periodismo español es la tendencia a creerse todo lo que dice el poder. O sea, que habla un presidente del gobierno o un líder de la oposición y nos creemos todo lo que dice. El poder miente. El poder te intenta colocar su mensaje, te intenta colocar lo que le conviene. Nosotros no tenemos que tener un copia-pega de los titulares y decir, la inmigración es, no, lo dirá alguien y lo dirá por algún motivo. Tenemos que investigar. Y eso tiene que ver mucho con la precariedad también, de ir corriendo y no tener que pensar un poco. Creo que tenemos una enorme responsabilidad, no solo en esto, sino en el machismo, en otras muchas cosas, de buscar el contexto de las cosas. Hay
además de los medios grandes y convencionales que están tratando este asunto con mayor o menor fortuna, una de las cosas que se presentaron en el Congreso fue, por ejemplo, algunos de los medios que están haciendo información especializada, muchas veces basada en periodistas freelance que trabajan en una precariedad doble. Yo que vengo del mundo de la cooperación y siempre me ha llamado la atención la precariedad de los cooperantes, realmente la de los periodistas es absolutamente alucinante, ¿no? El modo en el que las historias que contaba Pepe Naranjo cubriendo el ébola en una moto y cuando le pasaban a toda mecha los del Washington Post en un 4x4 son historias realmente de cómo se cubren a veces historias de migración en el... Bueno, hay medios como Refugees Deeply, por ejemplo, medios especializados, sectoriales, que lo que están haciendo es profundizar en los asuntos de un modo que trata de suplir la capacidad limitada que tienen a veces los medios convencionales para tener un experto, por ejemplo, en periodismo de migraciones, ¿no? Es lo que hemos tratado de hacer en Por Causa. Que yo conozca, solo hay un periodista, un corresponsal de migraciones, o solo ha habido, que fue Patrick Kingsley en el Guardian, ahora él está en New York Times, pero los medios no dotan, digamos, a una especialización que en realidad tiene las mismas características que podría tener el periodismo de salud u otros ámbitos en donde en los medios sí hay personas de referencia, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Nico Castellano, que es un periodista maravilloso que dedica prácticamente el 100% de su tiempo a cubrir esto. Quizá, Gonzalo, una de las conclusiones podría ser, corrígeme si me equivoco, intentar hablar menos del mar y de las vallas y hablar más de otras cosas. Sí, yo creo que... Y hablar mejor del mar y de las vallas, porque siempre reaccionamos y no vamos a entender lo que está ocurriendo. Se entiende muy mal qué está ocurriendo en las rutas migratorias también, en esas rutas migratorias del sur. Se apoya poco a los periodistas que con un esfuerzo extraordinario están entrando en territorios tan difíciles como Níger, por ejemplo, o los que están intentando entrar en Libia. Algunos de los fotoperiodistas que conocimos la semana pasada, que estaban allí, están haciendo un trabajo desconocido y complicadísimo. Es decir, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, precisamente con periodistas como Nico Castellano en esta cadena y otros, tratar de hacer un esfuerzo por especializar a los periodistas y por dotarles de los recursos suficientes para entender un fenómeno que es mucho más complejo de lo que... Para explicarlo, sobre todo, claro. Exactamente. Pues también hay que contar historias positivas. Hay muchísimas historias de éxito, de gente que llega, se integra. O hablabas antes del corredor centroamericano. Es una tragedia, sobre todo para las mujeres. Muchas de ellas se ligan las trompas antes de hacer ese recorrido porque saben que van a ser violadas más de una vez. Es una tragedia, son gente que huye porque la alternativa a todo eso es la muerte segura, y es un derecho humano de tratar de buscar una vida mejor. Claro, es que hay mucha gente que puede llegar a pensar que vienen porque quieren ir a Primark. No vienen por eso, vienen porque huyen de algo y buscan una vida mejor. Hay países africanos que tenían una esperanza de vida, esto ha mejorado ya, ¿no? De 40 años. Nosotros tenemos 80, tenemos 2 vidas y mejores que las dos son mejores que la suya. O sea, es algo inamovible. Hay una película italiana llamada La América sobre el éxodo, sobre Albania. Sí, sobre Albania. Yo me acuerdo de un bar en Tirana, recién caída la dictadura, donde está todo el mundo viendo la RAI. ¿Cómo no nos ibas a decir que vayan ahí? Las migajas de lo que sale es un manjar. Claro. Y nosotros estamos proyectando además una imagen falsa de nuestras sociedades, de opulencia, de riqueza. Y aquí tenemos muchos pobres a los que no hacemos caso. Hombre, ya te digo, claro. Gonzalo Fanjul, investigador, activista contra la pobreza y cofundador de la Fundación Por Causa, al frente de este congreso la semana pasada en Mérida, el primero. Habrá otro el año que viene, espero. Eso espero, porque la Junta de Extremadura, y eso es importante decirlo, se ha portado maravillosamente con nosotros, la gente extremeña de cooperación. Yo creo que han tenido una visión y es una manera de hacer cooperación realmente, yo creo que muy visionaria y muy sofisticada, y están entusiasmados con los resultados, y Mérida nos ha acogido con una generosidad enorme, así que, claro que espero sí. que el próximo año volvamos. Gracias, Gonzalo, un abrazo. Un abrazo. He was born a fool for love. What he wouldn't do for love. ¿Esta se la dedicas a? Reservoir Dogs, también Tarantino, que cada vez el mundo se parece más a sus guiones. Hasta luego, Ramón. Un abrazo. Born a fool, you've got to follow the rule. Always a fool for love. He's a fool for love. He's a fool for love. Fool for love. He's a fool for love. He's a fool. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.